presentar hoy al profesor Pablo Torres, que Pablo es profesor adjunto del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Rosario, es investigador del CONICET, es autor de más de 15 publicaciones en revistas indexadas en Scopus y MISI a nivel internacional, y ha presentado sus trabajos en varias conferencias. Ustedes conocen con la Universidad Nacional de Rosario, específicamente con, bueno, no, con dos grupos, de hecho, de investigación dentro de la Universidad de Rosario. Tenemos fuertes contactos desde hace ya varios años, ya una década, es más, sí, tanto en el grupo de optimización continua como en este caso en el grupo de optimización discreta y combinatoria, que es donde Pablo pertenece y es a lo que yo también acá me dedico. Bien, Pablo nos va a presentar hoy algo sobre un problema interesante en optimización sobre grafos, que es la dominación. Y creo que Pablo, bueno, bienvenido acá virtualmente a Quito. Como te había anticipado, en este seminario tenemos colegas del Departamento de Matemática, sobre todo también de las áreas de optimización discreta y continua. Tenemos también estudiantes de grado, estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado. Que están interesados en el tema. ¿Sí? Y bien, sin más introducciones, te cedo en este momento la palabra y bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias Luis por la invitación y a quienes organizan este seminario. Paso a compartir pantalla, ¿no? Sí. Bueno, vos me dirás, Luis, si Acá se la se ve ve, correcto. todo bien, sí. Bueno, Perfecto. pongo Entonces, pantalla Pablo, completa. pon pantalla completa y el auditorio es todo tuyo. De acuerdo. Bueno, entonces la idea es charlar un poco, como decía Luis, sobre dominación en grafos. En particular, voy a presentar algunos parámetros clásicos junto con una cadena de desigualdades también clásica conocida. Y en esa cadena después vamos a introducir un parámetro de dominación nuevo en esta cadena de parámetros clásicos. Como un poco me anticipó Luis, supuse un público heterogéneo, así que voy a comenzar con algunas nociones de grafos. Son muy pocas, que son las que necesitaremos para avanzar en la charla. Entonces, bueno, básicamente en un grafo que lo consideramos como un par, BE, donde B es el conjunto de lo que llamamos vértices, ¿sí? Que son estos puntitos que ven acá, y es el conjunto de aristas, digamos coloquialmente, las líneas que unen esos vértices de a pares, ¿sí? En particular, si consideramos un vértice del grafo, su vecindad abierta son justamente todos los vértices que acá aparecen en rojo, son los vértices que están unidos por una arista al vértice B, que se suele llamar los vértices adyacentes al vértice B. Entonces, los vértices que acá están en rojo conforman la vecindad abierta del vértice B, y si consideramos sus vecinos, digamos, que son los que están en rojo, y el propio vértice, eso conforma lo que llamamos vecindad cerrada, que notamos con N, y acá entre corchetes el vértice B, y si consideramos la vecindad abierta, tomamos paréntesis. En general, nosotros vamos a trabajar con la vecindad cerrada en este caso. Bien, otra noción más, que también es conocida, pero bueno, la presento, es la noción de conjunto estable. Básicamente, un conjunto estable también es un subconjunto de vértices, de forma tal que, tomados de a pares, no hay ninguna arista que los une, ¿eh? Por ejemplo, acá, estos vértices que están en rojo, cuando los tomamos de a pares, ninguna arista une ningún par de vértices en rojo, ¿sí? Fíjense, este, por ejemplo, que está acá, también es un conjunto estable, ¿sí? Porque
ningún par de vértices en rojo está unido por una arista. Este, por ejemplo, también es un conjunto estable, ¿sí? Ningún par de ellos está unido por una arista. En general, lo que se busca es el conjunto estable de cardinal máximo. Y a ese cardinal máximo del conjunto estable en el grafo se lo llama número de estabilidad, o a veces número de independencia. A los conjuntos estables también a veces se lo suele llamar conjunto independiente, y se lo nota con alfa de G. Bueno, y creo que con estas nociones básicas vamos a poder avanzar. Entonces, para comenzar, presento un problema que también es conocido, que es el problema de las reinas en el tablero de ajedrez. Básicamente, si colocamos una reina en el tablero de ajedrez, sabemos que la reina en un movimiento se puede desplazar a cualquiera de los casilleros en horizontal, en vertical o en diagonal, ¿sí? Es decir, básicamente, la reina puede atacar, además del propio lugar donde está, vamos a decir que puede atacar a todos los casilleros que están acá en verde, ¿sí? En un solo movimiento. Entonces, el problema que se plantea, la pregunta que se hace es ¿cuántas reinas son necesarias para poder atacar todos los casilleros del tablero de ajedrez? ¿Sí? Obviamente, la idea es tratar de buscar la mínima cantidad de reinas con la cual podemos lograr atacar todos los casilleros, o a veces nosotros vamos a decir dominar todos los casilleros del tablero. Entonces, vamos a trabajar primero en un tablero un poquito más chico para modelizar. Consideremos un tablero 4x4. Y entonces, ¿cómo llevar este problema a grafos? Bueno, una idea es considerar un vértice por cada casillero y colocar aristas entre esos casilleros si la reina puede atacar un casillero si está en el otro. Es decir, por ejemplo, este vértice, ¿sí? El vértice que representa la posición de esta reina, será adyacente a todos los vértices que representan casilleros donde la reina puede moverse, ¿sí? O sea, a todos los vértices que representen los casilleros en horizontal, en vertical y en diagonal. Y lo mismo se puede hacer con todos los vértices. Entonces, representamos este tablero con este grafo. Y entonces, ¿en qué se transforma el problema que estábamos mirando? Y bueno, básicamente, si consideramos, por ejemplo, este vértice va a estar atacando o dominando a todos los vértices que sean adyacentes a él, ¿sí? Porque son los vértices justamente que representan casilleros a los cuales la reina puede atacar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a querer? Si queremos dominar o atacar todo el tablero, vamos a querer justamente que la vecindad cerrada de ese vértice y de todo lo que elijamos, cuando consideramos la unión, eso tape todos los vértices, ¿sí? Porque eso nos estará diciendo que los casilleros que elegimos, los vértices que elegimos, pueden atacar a todos los casilleros del tablero, ¿sí? Recuerden que la vecindad cerrada es justamente el vértice y todos los que son adyacentes a él, que acá representan todos los que puede atacar una reina, ¿sí? Entonces buscamos un conjunto D que verifique esta condición. Ahora bien, esta condición se puede plantear de una forma alternativa, porque también podemos pensar que todos los vértices del grafo son atacados por, o dominados por, al menos un vértice del conjunto D. Es decir, que en la vecindad abierta, en la vecindad cerrada de todos los vértices del grafo, hay al menos un elemento del conjunto D. Es decir, hay al menos un elemento en el conjunto D que es vecino o es el propio vértice y por lo tanto lo puede atacar o lo está dominando, ¿sí? Entonces, en general se define
en grafos un conjunto dominante a un conjunto que verifica esta condición, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tomamos este vértice y este vértice, estaremos dominando todo el grafo. Entonces, ¿qué se busca? Bueno, claramente se busca el de cardinal mínimo, ¿sí? Obviamente si llenamos y elegimos todos los vértices, bueno, tendremos un conjunto dominante, pero la idea es buscar uno de tamaño mínimo. En este caso, este que tenemos acá es uno de tamaño mínimo. Fíjense que con un solo vértice no podemos dominar todo el grafo, si bien es muy denso en cuanto a la cantidad de aristas, ¿sí? Con un vértice no nos alcanza para dominar todo el grafo. Entonces, en general, dado un grafo, un conjunto de vértices D se dice dominante si justamente todos los vértices del grafo tienen al menos un vecino en el conjunto D o están en el propio conjunto D, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Y al conjunto dominante cardinal mínimo se lo llama conjunto dominante mínimo y a su cardinal se lo llama número de dominación y se nota con gamma del grafo, ¿sí? Bien, entonces, así como consideramos el problema con las reinas en el tablero de ajedrez, también podemos considerar algunas otras piezas del tablero de ajedrez, como lo somos Luis y yo, que somos torres. En este caso tenemos un grafo, de nuevo, si consideramos 4×4, donde en el caso de las torres, que se mueven en sentido horizontal y vertical, tenemos adyacencia entre todas las horizontales y todas las verticales, lo mismo para cada vértice. Por ejemplo, si consideramos caballos, nos queda este grafo. El problema sigue siendo el mismo, es decir, el problema no cambia, sigue siendo dominar todo el grafo. Lo que cambia son las adyacencias entre los vértices del grafo, que dependen de los movimientos posibles de las piezas con las que estemos modelizando. Entonces, para continuar, si volvemos a las reinas, tomamos de nuevo el tablero 4×4 y tenemos esta reina. Ya vimos que con una reina no nos alcanza, colocamos esta reina y ahí sí dominamos todo el tablero. Ahora, una pregunta que surge, un planteo que surge naturalmente, es decir, bien, con estas dos reinas dominás todo el tablero, pero estas dos reinas se están atacando entre sí. Entonces, un planteo factible es, bueno, tratemos de dominar todo el grafo de forma tal que las reinas no se ataquen entre sí. Entonces, si tratamos de plantear eso, vamos a ver que en este caso particular, con dos reinas no vamos a poder, vamos a necesitar tres reinas, ¿sí? Esta es una solución factible y tiene cardinal mínimo. Ahora bien, si volvemos al grafo y pensamos qué significa que las reinas no se ataquen entre sí, eso quiere decir que no sean adyacentes entre sí, ¿bien? Si miramos el dibujito de las reinas que pusimos recién, en los vértices las correspondientes reinas, veremos que decir que no se atacan entre sí es decir que no son adyacentes entre sí, 2 a 2. Y eso, si recordamos, es un conjunto estable. O sea que, en definitiva, si agregamos la condición de que dominen y no se ataquen entre sí, lo que estamos buscando es un conjunto estable e independiente, estable y dominante mínimo en el grafo. Al cardinal de un conjunto estable y dominante mínimo se lo nota con I de G. Este problema, en realidad, estos problemas planteados en el tablero de ajedrez datan de hace bastantes años. Hago un breve recuento histórico. Básicamente en 1862 se plantea el problema por primera vez por algunos ajedrecistas entusiastas que lo plantean en el contexto del tablero de ajedrez, recién aproximadamente en el
en 1960 se plantea en el contexto de grafos. Berge llama a los conjuntos dominantes con otro nombre, pero empiezan a aparecer en un contexto, en un marco teórico. El concepto de conjunto dominante con ese nombre aparece en el 62, si bien el parámetro asociado tiene otro nombre, ya aparece con este nombre. En el 64 aparecen algunos problemas ya con otras piezas, y recién en el 77 es que se le da el nombre de, o se utiliza el nombre de conjunto dominante y aparece la notación definitiva para el número de dominación, y es en el paper de estos autores que aparece unos primeros resultados teóricos fuertes sobre conjuntos dominantes. Volviendo entonces a el tablero de ajedrez, en realidad no necesariamente tienen que ser tableros cuadrados como recién vimos, hay bastantes variaciones. Por ejemplo, si tomamos un 4×8, acá vemos que con 3 reinas nos basta para dominar todo el grafo, y si planteamos que además sea estable, vamos a necesitar una más. Esta es una posible disposición. Si, por ejemplo, consideramos un 5×8, bueno, con 4 también nos alcanza para dominar todo el grafo, pero fíjense, estas dos se atacan entre sí, no es independiente, pero sin embargo, en este caso, sí conseguimos uno que sea dominante e independiente con 4. Bueno, estos son simplemente algunos ejemplos, hay mucho hecho sobre este tema. Acá, por ejemplo, presento una tablita a modo de ejemplo. Esta tablita es mucho más grande, sí, hay valores, hay resultados generales de cotas en casos de M y N generales. Acá lo que aparece en amarillo tiene que ver cuando se diferencia el primer parámetro que aparece, que corresponde al número de dominación, con el segundo parámetro que aparece, que es el número de dominación independiente o estable, ¿sí? Esos son los que están en amarillo, ¿sí? En el resto coinciden tanto dominación como dominación y estable. Y este que aparece en negrita acá tiene que ver con que es el caso más chiquito donde se quiebra la monotonía. Fíjense que cuando aumentamos M y N, en realidad M o N, el tamaño de los conjuntos dominantes, ya sea dominante solo o dominante independiente, no se reduce. Pero justamente acá, fíjense, cuando aumentamos el valor M, se quiebra esa monotonía. Por eso está así en negrita. Bueno, entonces, volviendo a los conjuntos dominantes, que es lo que nos ocupa, vamos a considerar conjuntos dominantes minimales. ¿Qué quiere decir que son minimales? Que ningún subconjunto propio de él es dominante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si consideramos este conjunto dominante, si sacamos un vértice cualquiera, el conjunto que nos queda no es dominante, ¿no? Si, por ejemplo, sacamos este vértice, el conjunto que nos queda, que son estos dos vértices en rojo, no queda dominante porque justamente este vértice queda sin dominar. Ahora, por ejemplo, este también es otro conjunto que es dominante y también es minimal, ¿sí? Si quitamos cualquier vértice en rojo, el conjunto ya no es más dominante, y lo mismo ocurre con este otro, ¿sí? Ahora, observemos que los tres son conjuntos dominantes minimales, este y este, y sin embargo tienen distinto tamaño, distinta cardinalidad. Entonces es viable definir el máximo conjunto dominante minimal y el mínimo conjunto dominante minimal, siempre hablando de cardinales, ¿sí? Claro que el mínimo conjunto dominante minimal es justamente el mínimo conjunto dominante, cuyo cardinal lo notamos con gamma de G, como ya vimos, y acá aparece un nuevo parámetro que es el del máximo conjunto dominante minimal, que se nota con gamma mayúscula de G.
De la misma forma que consideramos minimalidad en conjuntos dominantes, podemos considerar maximalidad en conjuntos estables. Una cosa que me olvidé de aclarar acá es que, evidentemente, hay una relación de desigualdad entre estos dos parámetros, ¿no? Porque el mínimo conjunto dominante, obviamente, es siempre menor o igual que el máximo conjunto dominante minimal. Ahora bien, vayamos a los conjuntos estables maximales. ¿Cuándo se dice que es maximal? Bueno, justamente cuando cualquier subconjunto que lo contenga, cualquier conjunto que lo contenga propiamente no es estable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos tres vértices en rojo forman un conjunto estable maximal, ya que no podemos agregar ningún vértice y que el conjunto siga siendo estable. ¿Sí? Cualquier vértice que agreguemos de esto en blanco transforman el conjunto en un conjunto no estable, ¿sí? Ya que, fíjense que todos los vértices que están en blanco son adyacentes a alguno en rojo, así que el conjunto nos va a quedar no adyacente. Por ejemplo, este también es otro conjunto estable maximal, ya que cualquier vértice que agreguemos al conjunto termina en un conjunto no estable, ¿sí? Entonces, nuevamente, los conjuntos estables maximales tienen también distinto cardinal, es decir, no necesariamente siempre tienen el mismo cardinal. Es razonable entonces definir el mínimo conjunto estable maximal y a su tamaño se lo nota con I de G, y al máximo conjunto estable maximal, que es justamente el número de estabilidad que corresponde con el máximo conjunto estable, ¿no? Y hay una relación acá, de nuevo, de desigualdad, ¿no? El mínimo conjunto estable maximal, el tamaño del mínimo conjunto estable maximal es menor o igual que el tamaño del máximo conjunto estable maximal. Bien, ahora si recuerdan, nosotros ya habíamos puesto este nombre, ¿no? I de G se lo habíamos puesto a el tamaño mínimo de un conjunto estable y dominante, ¿sí? Entonces, todo parece indicar que hay una relación y justamente es que son la misma cosa. Fíjense que, en definitiva, un conjunto estable maximal verifica ser dominante, ya que justamente cualquier vértice que no esté en el conjunto tiene un vecino que está en rojo, o sea, que está en el conjunto, ¿sí? Ya que si no lo tuviese, entonces, si hay un vértice que tal que ni él ni sus vecinos están en el conjunto, podríamos agregarlo y conseguiríamos un estable que es maximal del que dijimos, por lo tanto el que dijimos no sería maximal, ¿sí? Y entonces, considerando esas propiedades, ¿sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que un conjunto es estable maximal, sí y solo si es estable y dominante. O sea que en definitiva, ese parámetro I de G, de las dos formas que lo definimos, es la misma cosa. Y además, esto nos da una relación entre todos los cuatro parámetros que hemos definido recién, ¿sí? Fíjense que como los conjuntos estables maximales son dominantes, entonces el mínimo conjunto dominante va a tener cardinal a lo sumo el mínimo estable maximal, sí. Bueno, y análogo ocurre si consideramos el máximo conjunto dominante minimal con el máximo conjunto estable. Y ahí tenemos una primera cadenita de desigualdades entre parámetros de dominación. Pero esta cadenita no termina acá. Observemos lo siguiente. Consideremos un conjunto dominante minimal. Y entonces, un conjunto dominante minimal verifica lo siguiente. Fíjense que todo vértice en el conjunto tiene algún vecino o el mismo que no es vecino de ninguno de los vértices restantes en el conjunto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá, este vértice en rojo, si consideramos su vecindad cerrada, que son este vértice y este vértice, si a su vecindad cerrada le quitamos la unión de las vecindades cerradas de todos los restantes vértices, en definitiva, nos quedan estos dos vértices, ¿sí? Es decir, cuando consideramos
los vértices que están en la vecindad cerrada y le quitamos la unión de los vértices que están en todas las otras vecindades cerradas, esto nos queda no vacío. Y lo mismo ocurre para todos los vértices del conjunto D, ya que si en algún caso esto fuese vacío, entonces podemos quitar ese vértice del conjunto dominante y tendríamos un conjunto dominante propiamente incluido en el conjunto D, por lo cual el conjunto D no sería minimal. Bien. Entonces, ¿qué tal si ahora consideramos conjuntos que verifiquen esta condición? ¿Sí? Es decir, vamos a considerar conjuntos que verifiquen esta condición. Que este conjunto, ¿sí?, que se llama vecindario privado, sea no vacío. Entonces, por ejemplo, si bien este conjunto que tenemos acá en rojo verifica eso, fíjense que este conjunto también lo verifica. Y más aún, este conjunto de vértices en rojo no solo que verifica esta condición, sino también que es maximal, ¿sí? Es decir, no podemos agregar ningún vértice a este conjunto de forma tal que se verifique esta condición, ¿sí? Fíjense, si agregamos este vértice, obviamente su vecindario privado respecto de estos cuatro será vacío, ¿bien? Porque la vecindad cerrada de este vértice son estos dos, y por lo tanto cuando ya de por sí le quitamos la vecindad cerrada de este, entonces nos va a quedar conjunto vacío. Es decir, este no lo podemos agregar, este tampoco, por la misma razón. Ahora, ¿qué pasa si agregamos este vértice? Bueno, si miramos la vecindad cerrada de este vértice y quitamos la vecindad cerrada de los que están en rojo, nos queda este vértice, ¿sí? Entonces, ¿por qué no agregarlo? Bueno, justamente porque si lo agregamos, afecta al vecindario privado de este vértice, ¿sí? Ya que si agregamos este, cuando miremos el vecindario privado de este vértice, nos va a quedar vacío. Lo mismo ocurre si agregamos este vértice o cualquiera de estos, ¿sí? Es decir, tenemos un conjunto que verifica esta condición y que, sin embargo, fíjense que no es dominante. A estos conjuntos que verifican esta condición se los llama conjuntos irredundantes, ¿sí? Es decir, que el vecindario privado con respecto al conjunto de todos sus vértices es no vacío. Y entonces, como acabamos de ver, ¿sí?, este es un conjunto irredundante maximal y, como vimos, este también lo es decir, hay de distinto cardinal, entonces tiene sentido pensar en los conjuntos irredundantes maximales de tamaño mínimo y de tamaño máximo, ¿sí? A sus tamaños se los nota de esta forma, con la IR de irredundante minúscula y mayúscula. Entonces, justamente del hecho que los conjuntos dominantes minimales verifican esta condición, es decir, son irredundantes, surge inmediatamente dónde se ubican estos dos parámetros en la cadena, ¿sí? Se ubican justamente a los extremos. Y acá tenemos una cadenita de estos 6 parámetros, una cadenita de desigualdad de estos 6 parámetros, que es una cadena clásica, conocida conocida específicamente, ¿no?, en la literatura de dominación, y que dio lugar al desarrollo de un montón de avances en cuanto a problemas de dominación, ya que esto plantea un montón de interrogantes de índole, por ejemplo, ¿cuándo se verifica el igual, por ejemplo, entre estos dos parámetros y cuándo se verifica el menor estricto? Es decir, caracterizar los grafos para los cuales esto se da por igualdad, para los cuales esto se da con menor estricto. Otra pregunta puede ser, si restringimos a que estos dos parámetros sean igual, ¿eso impone que este parámetro, que esta desigualdad también se dé por igualdad? Bueno, un montón de preguntas que surgieron y que dieron empuje a todo el desarrollo de la teoría de dominación en grafos. Y entonces voy a mencionar solo dos preguntas que surgieron en ese momento. Una es, supongamos que
consideramos una secuencia de números naturales no decrecientes, ¿sí? De 6 números naturales no decrecientes. Entonces, hay un grafo para el cual justamente los 6 parámetros coinciden con estos 6 números naturales en el orden que los hemos dado, ¿sí? Si existe una tal secuencia, a esa secuencia se le llama secuencia de dominación. Esto es una pregunta interesante que tiene una resolución completa, es decir, una caracterización completa, ¿sí? Es un teorema del 93, donde se caracterizan las secuencias que son de dominación. Entonces, básicamente, bueno, obviamente tienen que ser no decrecientes y fíjense, si el número de redundancia minúscula es 1, eso implica que el número de dominación y el conjunto y el mínimo conjunto independiente maximal también tienen que ser 1, ¿sí? Bueno, y algunas condiciones más que caracterizan a las secuencias de dominación. Otra pregunta que surgió en ese momento es, bueno, ¿qué otros parámetros de dominación pueden sumarse a esta cadena? Bueno, nosotros vamos a presentar uno que vamos a sumar a esta cadena, que tiene una definición bastante reciente. Vos, Luis, me dirás cuestiones de tiempo. Sí, sigue nomás, no te preocupes, tenemos De acuerdo. todavía. Sí. Entonces, vamos a presentar un parámetro de dominación a partir nuevamente de un juego, ¿sí? Que es el conocido o llamado juego de dominación. En este caso, tenemos un grafo, dos jugadores que seleccionan vértices en el grafo de manera sucesiva, de forma tal que en cada elección la vecindad cerrada del vértice tenga algún elemento que no está en la vecindad cerrada de todos los anteriores, ¿sí? Fíjense que en la iésima elección elegimos un vértice tal que él o sus vecinos, alguno de ellos, no esté en la unión de las vecindades cerradas de todos los anteriores. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, a ver, si consideramos este grafo, bueno, de partida podemos considerar cualquier vértice, total, anterior no hay ninguno, así que no le estamos sacando nada. Entonces podemos considerar, por ejemplo, el vértice F. Ahora, como segundo, por ejemplo, podemos considerar el vértice E. ¿Sí? El vértice E, si bien tiene por vecinos, o digamos en su vecindad cerrada, a B, H, E y F, como E y F ya estaban en la vecindad cerrada del anterior, que era F, entonces si se quiere, este vecindario privado respecto a la secuencia es B y H, o sea que es no vacío. Fíjense que no podríamos haber hecho la elección al revés, ¿no? Si elegíamos primero E, luego no podríamos haber elegido F, ¿sí? Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Podemos elegir como tercero el vértice D, ¿sí? Que si bien en su vecindad están B, A, G y bueno, en la vecindad cerrada consideramos el propio D, cuando le sacamos la vecindad de los anteriores, tenemos que sacar B, o sea que en su vecindario privado respecto de la secuencia nos quedan A, D y G, y bueno, y finalmente, como el único vértice que nos quedó disponible para dominar, si se quiere, es el vértice C, podemos considerar A, o bien G, o bien C, ¿sí? Yo creo que consideré, bueno, G, ¿sí? Entonces, considerando G, podemos ponerlo en la secuencia y verificar esta condición. Entonces, esta es la regla para hacer la elección sucesiva de los vértices. Ahora, ¿por qué hay dos jugadores? Porque siguen distintos objetivos. El jugador D pretende que el juego termine lo antes posible y el jugador S que se prolongue lo máximo posible. Es decir, el jugador D persigue el objetivo de que la secuencia sea lo más corta posible y el jugador S persigue el objetivo de que la secuencia sea lo más larga posible. Siempre y cuando se verifiquen estas restricciones, estas reglas de elección. Y este juego da lugar a un montón de problemas de dominación, un montón de variantes porque, bueno,
Obviamente, si consideramos que empieza D, no es lo mismo que si consideramos que empieza el jugador S. Tampoco es lo mismo si entre las variantes que existen, si acá consideramos en vez de vecindades cerradas, vecindades abiertas. También se consideran vecindades abiertas acá y cerradas acá, o abiertas acá y cerradas acá. Bueno, da lugar a un montón de conceptos que se definen y se estudian. Y también se puede trabajar con considerando que solo juega el jugador D, o también considerando que solo juega el jugador S. Es decir, vamos eligiendo vértices en la secuencia de forma tal que la secuencia sea lo más larga posible. Entonces, vamos a ver qué pasa en este caso. Para ello, vamos a considerar los que se llaman secuencias de dominación, que básicamente son una secuencia de vértices en el grafo que verifican la misma restricción que dijimos antes y que además el conjunto subyacente, es decir, el conjunto de los vértices que forman la secuencia, sea un conjunto dominante. ¿Sí? O sea, básicamente que tapen, digamos, tapen todos los vértices del grafo. Entonces, por ejemplo, si miramos el grafo que teníamos, podemos elegir, bueno, como primero en principio esta restricción se va a verificar, podemos elegir de nuevo F. Ahora, como segundo, fíjense que podríamos elegir E como antes, pero también podemos elegir H, ¿no? ¿Sí? Porque la vecindad cerrada de H está el propio H, que no está en la vecindad cerrada del anterior, que es F, ¿sí? Bueno, y ahora podríamos elegir el vértice E, ya que en su vecindad cerrada está B, que no está en la vecindad cerrada de los anteriores. Ahora podríamos elegir B, que en su vecindad cerrada tiene a D, que no está en la vecindad cerrada de los anteriores, y así sucesivamente. Como quinto podríamos elegir D, y como sexto acá elegí A, ¿sí? Fíjense, tenemos una secuencia de 6 vértices, y acá conseguimos dominar todo el grafo. Es decir, básicamente esta es una secuencia dominante. Y por lo tanto, las secuencias dominantes de longitud máxima se las llama secuencias dominantes de Grundy, y a la longitud de una tal secuencia máxima se la llama número de dominación de Grundy. Y como se imaginarán, ¿dónde va a parar este parámetro en la cadena? Va a parar al final de la cadena de desigualdades, va a parar al final de todo, ¿sí? Básicamente porque si consideramos un conjunto irredundante maximal, verifica la condición de irredundancia, es decir, que su vecindario privado, el vecindario privado de todos los vértices con respecto al conjunto es no vacío. Por lo tanto, en cualquier orden que tomemos los vértices de un conjunto irredundante maximal, verificarán esta condición, ¿sí? Y por lo tanto, en cualquier orden que tomemos los vértices de un conjunto irredundante, será una secuencia dominante. Y por lo tanto, el número de Grundy va a ser más grande que este número de irredundancia en mayúsculas, o sea, el máximo conjunto irredundante maximal, el tamaño del máximo conjunto irredundante maximal. Y entonces hemos adherido un parámetro más de dominación a esta cadena. Y entonces ahora, para cortar un poquito con dominación, si bien después retomamos, vamos a mirar un poquito una familia de grafos sobre la cual después vamos a retomar esta cadena. Entonces, miremos el grafo de Petersen, ¿sí? Es clásico también de la literatura. Este grafo se puede representar de la siguiente forma. Supongamos que consideramos todos los subconjuntos de cardinal 2 del conjunto de números naturales del 1 al 5 y consideramos esos conjuntos como vértices y ponemos una arista entre dos conjuntos, entre dos vértices, si esos conjuntos son disjuntos, ¿sí? Entonces, si hacemos ese grafo, lo que nos queda es justamente el grafo de Petersen. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue considerar como conjunto de vértices
todos los dos subconjuntos del intervalo natural de 1 a 5 e hicimos adyacencia entre vértices o conjuntos disjuntos. Al grafo que se obtiene de esta forma se lo conoce, además de que en este caso particular nos quedó el grafo de Petersen, se lo conoce como el grafo de Gneser 5,2, ¿sí? Donde 5 corresponde al tamaño de este conjunto y 2 al cardinal de los subconjuntos que terminan siendo los vértices. Bien, claro que acá tomamos 5 y 2, pero esto se puede generalizar tomando parámetros n y k, ¿sí? Si bien tienen algún interés cuando el n es mayor o igual a 2k, ¿no? Porque en caso contrario no hay aristas porque no nos quedan vértices disjuntos, ¿bien? No nos quedan conjuntos disjuntos. Entonces, es de esa forma que se definen los llamados grafos de Gneser para dos parámetros n y k. N entonces será el intervalo natural de 1 a n, será el conjunto donde tomamos los subconjuntos de tamaño k como vértices y entonces ponemos las adyacencias entre vértices que representan a conjuntos disjuntos. Entonces, un poquito para charlar de estos grafos, algunas cosas básicas y algunos resultados que se conocen. Bueno, obviamente si tomamos k igual 1, son todos disjuntos, así que lo que nos queda es esta notación, que es un grafo completo, el grafo completo de n vértices, o sea, son todos adyacentes entre ellos. Si n es justamente el doble de k, lo que nos queda es lo que se llama un matching perfecto, ¿sí? Bueno, no voy a hacer mucho énfasis en estas cuestiones, simplemente mencionarlas, obviamente por su definición es un grafo regular, ¿sí? Fíjense que tiene una definición súper combinatoria y eso le da una estructura que los hace bastante interesante para analizar. Esto es lo que se llama el número de clic del grafo, que es fácil de calcular, es decir, en este caso es el cardinal del máximo conjunto de vértices, que son todos adyacentes entre ellos, casi lo contrario del conjunto estable. El tamaño, el número de estabilidad del grafo, ¿sí? Que este ya lo mencionamos, es el número combinatorio n-1, k-1. Y esto surge del teorema de Erdős-Corrado, que fíjense que hay una cota que sale rápido porque si consideramos los vértices en los cuales fijamos una componente y movemos las restantes k-1 componente entre las n-1, esos vértices forman un conjunto estable justamente porque como tienen una componente fija, no son disjuntos y por lo tanto no son adyacentes, ¿sí? Entonces eso nos da un conjunto estable. Bueno, eso no quiere decir que justamente ese conjunto estable sea el de tamaño máximo. Hay que probar que no hay más grandes que ese. Bueno, eso es lo que se hace. En realidad en el teorema de Erdős-Corrado se hace una propiedad mucho más general, pero se deriva el número de estabilidad de los grafos de Gneser. Otro parámetro que se estudia es el número cromático, que se puede definir como la cantidad mínima de conjuntos estables necesarios para particionar el conjunto de vértices del grafo. Es decir, agarramos el conjunto de vértices del grafo y queremos dar una partición en conjuntos estables. Entonces, ¿cuál es la mínima cantidad de conjuntos estables que necesitamos? Entonces, bueno, no voy a hacer mucho énfasis. Esto que doy acá es una probable partición. Y esto, como nos da una probable partición, nos está diciendo, bueno, con esta cantidad de conjuntos estables lográs particionar los vértices. Pero no me está diciendo que no se pueda con menos, ¿sí? Esa fue una pregunta que plantea Gneser en el 55, si bien no trabaja en el contexto de grafos, lo realiza en el contexto de conjunto. Básicamente pregunta si conjetura que este conjunto, que es justamente el de los vértices,
Si se particiona en menos conjuntos estables que lo que teníamos antes, entonces en uno de esos conjuntos estables hay dos que son disjuntos, es decir, hay dos que son adyacentes y por lo tanto no serían conjuntos estables. ¿Sí? Esto recién logra probarlo Lovász en 22 años después, y es ahí recién donde define los grafos de Ness, y la prueba que hace Lovász es muy linda, y es una de las primeras pruebas que aplica conceptos topológicos en teoría de grafos, utiliza el lema de Borsuk y cuestiones relativas a puntos antipodales en una n-esfera. Bueno, es un muy lindo resultados, si bien más adelante se realizan algunas pruebas puramente combinatorias. Esta es la primera prueba y es muy linda. Bueno, entonces, ¿para qué mencionamos estos grafos? Justamente porque uno de los parámetros, que es el último que mencioné, hemos trabajado sobre estos grafos en el último parámetro que mencioné, que es el número de Grundy, hace solamente un año. Y entre los resultados, si bien se trabajan con otros parámetros que, como yo les mencionaba, tienen que ver con hacer cambios y en vez de considerar vecindades cerradas, considerar otro tipo de vecindades y mixturar esas vecindades. Entonces, en particular se prueba que el número de Grundy del grafo de Nessar n2, o sea, acá está fijo en 2, es n-1 si n es mayor o igual a 6. Fíjense que nos está quedando colgado n igual a 5, que es justamente, como vimos, el grafo de Petersen, que suele ser muchas veces contraejemplo de muchos problemas. En este caso, justamente, no verifica esto, sino que su número de Grundy es 5. Y también probamos una condición general. Fíjense que logramos ver que el número de Grundy en los grafos de Nessar coincide con su número de estabilidad si n es mayor o igual que un cierto parámetro, que un cierto valor n0. Este valor n0 tiene un formato combinatorio un poco complejo, pero en definitiva lo que logramos probar es que alcanza justamente esta cota inferior. ¿Sí? Si uno va a la cadenita de desigualdades, sabe que esto es cota inferior, o sea que justamente alcanza esa cota inferior. ¿Sí? Y fíjense que eso implica que todos estos que quedan ensanguichados, digamos, quedan también verificando esta igualdad. Ahora, ¿qué se sabe de esta cadena de desigualdades sobre el grafo de Nessar? Bueno, sobre este parámetro, este es el único estudio que hay hasta ahora. Hay estudios sobre el número de dominación y, obviamente, como mencionamos, el número de estabilidad se conoce. Pero tanto los dos únicos que están estudiados específicamente, el número de Grundy y el número de dominación, no tienen una caracterización completa, es decir, no se sabe por completo cuál es el valor que asumen estos parámetros en los grafos de Nessar. Y en el resto de los parámetros no hay estudios específicos sobre ellos. Así que están todas y todos invitados a intentar buscar resultados sobre estos grafos en esta cadenita. Bueno, si quedan 5 minutos, Luis, menciono un problemita más de dominación que tiene una definición bastante simpática. ¿Vos me dirás? Sí, 5 minutos, sí, dale. Bueno, de acuerdo. Entonces, paso a presentar un problemita más de dominación. Supongamos que tiene una historia que cuentan quienes lo introducen, que tiene que ver con el Imperio Romano y la necesidad de proteger a las ciudades. En particular, si consideramos las ciudades bajo el dominio del Imperio Romano, ciertas ciudades bajo el dominio del Imperio Romano, y las consideramos como vértices de un grafo y colocamos una arista así, esas ciudades están
a un tiempo de traslado menor o igual a un cierto parámetro, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, bueno, asegurar todas las ciudades. ¿Bajo qué criterio? Bueno, una ciudad se va a considerar segura si hay una legión que está en esa ciudad. Pero no solo eso, sino que además, si no hay legiones en la ciudad, pero en una ciudad vecina hay dos regiones, hay dos legiones, entonces también se considera a esta ciudad segura porque en caso de sufrir un ataque, una de las legiones puede viajar para que la ciudad, para proteger la ciudad sin desproteger la ciudad vecina de la cual salieron. Obviamente, para asegurar todos los dominios, uno podría decir, bueno, básicamente ponemos una legión en cada ciudad y se acabó. Bueno, pero la idea justamente es minimizar la cantidad de legiones. Entonces, una solución posible es colocar dos legiones en Roma, una legión en Bretaña y una Asia, en Asia Menor. ¿Sí? Fíjense que todas estas ciudades que no tienen legiones son vecinas a Roma y por lo tanto, en caso de ser atacadas, una legión de Roma podría viajar. Bien, entonces, formalmente, si modelizamos en un grafo, en definitiva, lo que estamos buscando es una asignación de valores a los vértices entre 0, 1 y 2, que dirá cuántas legiones hay, de forma tal que si una legión, si una ciudad, o digamos un vértice en este caso, no tiene legiones, o sea, el valor que le asignamos es 0, entonces debe existir algún vértice vecino que tenga valor 2, o sea, que tenga dos legiones, ¿sí? Entonces, si se verifica, si hay una tal asignación a los vértices que verifica esta condición, se dice que esa es una función de dominación romana. Y en particular, si sumamos todos los valores de una función de dominación romana sobre todos los vértices, decimos que ese es el peso de la función. Y entonces, como la idea es minimizar el peso, al peso mínimo de una función de dominación romana se le llama número de dominación romana. ¿Qué tiene que ver este parámetro en la cadenita? Bueno, por el momento lo único que sabemos es que lo podemos ubicar por encima del número de dominación y por debajo de 2 veces el número de dominación. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos menores o iguales? Es decir, podemos caracterizar cuándo se da este igual, cuándo se da este igual. Bueno, en particular, la igualdad entre el número de dominación y el número de dominación romana se da solo en el caso, sí, solo sí, el grafo no tiene aristas, es decir, está completamente caracterizado cuando se da el primer igual, y el segundo igual se da en los que se llaman grafos romanos, ¿sí? Que no están caracterizados, ¿sí? Básicamente, si se da el igual se llama grafo romano, pero no están completamente caracterizados. Hay algunas caracterizaciones, por ejemplo, se conocen todos los grafos romanos que son árboles, pero no hay una caracterización completa, ¿sí? Por ejemplo, eh, este grafo que se llama CLO, ¿sí? Que es la garra, el número de dominación es 1, ¿sí? Simplemente uno puede elegir este vértice, el número de dominaciones romana es 2, ¿no? Uno puede poner valor 2, asignar valor 2 a este vértice y se acabó. Por ejemplo, en el camino de 5 vértices, el número de dominación es 2, ¿no? Eligiendo estos dos vértices, y el número de dominación romana es 4, se puede asignar valor 2 y 2 a los mismos vértices, o también se puede poner valor 1 a este y 2 a este, o cualquier simetría de esas que hemos considerado. Bueno, para cerrar menciono simplemente un poco algunas referencias. Estos dos libros, que son del 98, intentan, y en ese momento lo logran, ser una
una referencia para el estudio de todas de todo casi lo que existía sobre dominaciones en ese momento. Si bien desde el 77, que es cuando se define formalmente el problema de dominación como lo conocemos hoy y se establece la cadenita esa que vimos y hay algunos primeros resultados teóricos fuertes, se publicaron más de 1.200 trabajos en dominación desde ese año 77 hasta que se publican estos dos libros y desde entonces el crecimiento de este área es inmenso, ¿sí? Hay en cuanto a trabajos y en cuanto a variaciones de diferentes problemas de dominación. Algo que no mencioné del todo es las aplicaciones, ¿sí? Bueno, las aplicaciones son de todo tipo, muy diversas. Acá solo menciono algunos ejemplitos. Eh, Sobre todo, últimamente hay mucho sobre cuestiones que tienen que ver con redes sociales, ¿sí? Imagínense que básicamente los conjuntos dominantes tienen que ver con usuarios y su influencia en, en la red, y hay, en función del problema que se plantea en la red, variaciones del problema de dominación. Por ejemplo, si básicamente queremos influenciar sobre toda la red, pero queremos elegir usuarios para hacer publicidad o lo que sea, usuarios que influencien toda la red. Bueno, la idea es gastar lo mínimo posible, entonces lo que buscamos es la cantidad mínima de usuarios que influencian toda la red, que en definitiva son un conjunto dominante mínimo. Y si, por ejemplo, queremos que cada usuario reciba al menos, sea influenciado por al menos K otros usuarios con un cierto K valor fijo, bueno, ahí surge un nuevo problema de dominación que se llama Kaupla dominación. Si pretendemos que ese valor K sea variable en función de cada usuario, porque tenemos distintos intereses sobre distintos usuarios, surgen otros problemas de dominaciones que tienen etiquetas diferentes en los vértices, bueno, y es un mundo, es inmenso. Y finalmente, bueno, menciono los dos papers originales de los dos problemitas de dominación que mencioné yo, el de secuencia de Grundy, data de hace solamente 6 años, y el de dominación romana es de el 2004. Bueno, con esto cierro un poquito lo que quería mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Una presentación muy completa y muy linda. Sobre todo esto de ver cómo en la optimización combinatoria uno puede en poquitos pasos empezar con un problema definiendo un par de nociones bien básicas y meterse relativamente rápido en un campo de investigación. Eh, yo creo que, bueno, nos has dado a conocer el problema de dominación aquí. Esperamos que nuestros estudiantes y podamos comenzar a trabajar en algunas cosas en el futuro. Quisiera primero dar paso al auditorio a ver si tienen alguna pregunta. Voy a revisar el chat. Comenzado a trabajar en una tesina de grado, ¿sí? Esos dibujitos tan simpáticos no lo hice yo, sino que lo hizo Okay. justamente María Gracia, Yeah. que veo que está acá en la Sí. reunión, así que es justamente quien está trabajando en ese problema específico. Ah, qué bueno, chévere. Sí, no, muchos conceptos son, bueno, de Grundy había oído en el pasado, pero esto de dominación romano nunca lo había oído yo personalmente. Eh, yo sí tengo una pregunta. Bueno, yo te iba a preguntar qué aplica sobre las aplicaciones, pero ya las pusiste en
En el último slide. Sí. Antes, una cuestión que me quedó ahí como colgado, que, bueno, supongo que si lo dijiste, capaz que no lo capté. Tú dijiste que todo conjunto estable maximal es un conjunto dominante, ¿no es cierto? Así es, sí. Ya. ¿Qué hay en cambio con los máximos conjuntos dominantes minimales? ¿Son esos conjuntos estables necesariamente o no? Si tengo un No conjunto, necesariamente, a ver si un volvemos. conjunto dominante minimal, más bien dicho, sí. ¿Va a ser estable? Porque es A como, ver si. sería como con la contraparte. ¿Sí? Claro, si volvemos, a ver, vuelvo a compartir. Ujú. A ver, voy al inicio, así llego más rápido. Si no me equivoco, justo hay un dibujito, a ver. Este, por ejemplo, ¿no? Vos me dijiste dominantes minimales. Sí, conjunto dominante minimal, exacto, sí. Claro, este, por ejemplo, es un conjunto dominante minimal, ¿no? Si Ajá. sacamos cualquiera de estos vértices, ¿sí? Por ejemplo, si saco este vértice queda sin dominar. Si sacamos estos dos quedan sin dominar, ¿no? Si saco Ya. el propio vértice queda sin dominar. Y bueno, si saco también ese propio vértice queda sin dominar, pero no es estable, No es, ¿sí? ok, ya. Es decir, hay como una asimetría en las definiciones en ese caso, sí. Claro, Ok. justamente tiene Sí. que ver básicamente lo que vos me decís es como que vale una ida, pero no vale una vuelta. Exacto, sí. Claro, sí, eso tiene que ver con el hecho que se den las desigualdades que se presentaron, ¿no? Si se diese tanto la ida como la vuelta, serían una igualdad. Ok. Tengo una pregunta de los colegas aquí del auditorio. ¿De acuerdo? Dice, ¿qué pasa con el problema si se exige que la cardinalidad del conjunto dominante sea un número fijo? Es decir, queremos no el conjunto dominante minimal, sino un conjunto dominante cardinalidad K. ¿Se ha estudiado este problema o conoces? Bueno, eh, si el K es independiente del grafo, bueno, obviamente habrá casos de infactibilidad, ¿sí? Okay. Donde no existe un conjunto dominante con el tamaño específico dado o menor o igual que ese tamaño específico dado, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de los grafos que son caminos, ¿sí? Ahí el número de dominación es lineal en n, si no me equivoco es la parte entera inferior de n sobre 3 o algo así, pero digo, tiene que ver con el valor de n, es decir, si fijamos un k como cota superior para el conjunto dominante independiente del n, bueno, habrá casos de infactibilidad. Para los casos que hay factibilidad, eh, la verdad desconozco si hay algún estudio específico, entiendo quizá la pregunta, no sé si por ahí la entendí bien, que quizás si existe alguna caracterización, por ejemplo, de todos los grafos que tienen conjunto dominante a los De un cierto valor. claro, de un Yeah. cierto valor. La verdad que no lo he visto, pero no quiere decir que no lo haya, porque como digo, es algo inmenso y, y probablemente se me escapen muchas cosas, seguramente, Yeah. Y pero bueno, la si hay verdad, 1200 sinceramente, no lo he papers, visto. sí. Sí, Sí. sí, la verdad que hoy yo recuerdo haber visto un paper, pero no lo encontré, lo estuve buscando y no lo encontré, donde se menciona no la cantidad de papers hasta hace 10 años, sino se menciona la cantidad de variantes definidas de problema de dominación, y era un número inmenso. Uno no se Sí. imagina la Claro. cantidad de variantes de problemas de
de dominación que hay. Pero no lo pude encontrar, pero era un número, recuerdo que era un número inmenso que estaba, me sorprendió bastante. Así es, o sea, parece que el campo de la dominación en grafo es algo realmente grande. Una última pregunta de mi parte. Generalmente para ciertos de estos parámetros que pusiste en la cadenita esa, hay una forma de acercarse al problema a través de la programación entera y estudiando eh, los poliedros asociados, etcétera, y las facetas. ¿Tú sabes si ocurre lo mismo para temas como la dominación de Grundy o la dominación romana? Mira, de la dominación romana no he visto enfoques desde ese punto. Para la dominación Grundy, justamente Daniel Severin, que vos lo conocés. Sí, que está en el auditorio también me parece. Está en el auditorio. Bueno, Sí. él trabajó desde el enfoque poliedral en estas secuencias de Grundy e incluso también en variantes, como yo mencionaba, porque la variante que yo mencioné toma siempre vecindades cerradas. Si no me equivoco, él creo que trabajó no solo con vecindades cerradas, sino con variantes donde hay solo vecindades abiertas, donde hay vecindades cerradas y abiertas. Eh, Creo que trabajó con un colega de Brasil, si no me equivoco, y digamos, hace un enfoque desde la teoría poliedral. No sé si esa era la pregunta, Sí, sí, Luis, sí, más o sí, menos. eso, sí, sí, sí. Era justamente porque, como son temas nuevos para mí, no conocía nada de eso. Yo siempre estoy un poco más interesado en el lado poliedral, Sí. pero sí, un poco para saber. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta del auditorio? Sí, dice Daniel que trabajó con Manuel Campelo, Exacto, sí, de no me salía Brasil. el Sí. nombre del colega de Ya. Brasil, sí. Es de Fortaleza, creo, ¿no? Sí. Sí, sí, de Fortaleza, así es. Ya, Sí. ya. ¿Hay alguna otra pregunta en el auditorio? Bueno, de no ser el caso, te agradezco nuevamente, Pablo, por esta charla muy interesante y a los demás también por su presencia acá. Y bueno, quedan invitados para la próxima, como ya dijo Sergio, la próxima que va a ser esa, sí, la última charla el próximo jueves a la misma hora. Bueno, Pablo, nuevamente muchas gracias. Bueno, muchas gracias Y a vos, Luis, y a todos y todas quienes están acá en la reunión y a quienes han organizado el seminario. ok, un saludo desde acá y una buena tarde Chao, para todos. Chao, hasta luego. Chao, chao. chao, chao. Suerte. Gracias.